Burferland, un podcast muy gay. Mariquén. Hablando de ripio, Fernando. No, mentira, no estamos hablando. De una vez se despertó. Hola, Juan. What up? Oli. What up? Sí, es una mala costumbre. Yo odio a la gente que dice Oli. Pues me voy ya. Bueno, no, pero en chat. En chat. Oli. Oli. Sí. O sea, que tú odias a Carol, una amiga de nosotros. Ay, sí, yo odio a Carol. Carol, te yo odio, mi uso amor. mucho Oli, lo siento. ¡Oli! Bueno, no así con ese tono. No, es el tono de voz de Carol. Pero así se leen. Tú sabes que así se leen los mensajes de Oli. Sí. Bueno, sí. Pero ese no es el tema de hoy. No. Sí. Aquí estamos con Juan Alfredo Ríos. Oli. Juan, yo, como siempre, yo odio definir a las personas. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Juan Alfredo. Soy un gamer. Mucha gente cuando me Un escriben... gay. Todos somos gay aquí. Cuando me escriban por WhatsApp van a escribirme y que gamer. Y sí, soy gamer, bla. ¿Qué quiere decir gamer? Gamer escrito, o sea, gay, M-E-R, gamer. Ajá. Nada, loco, un gamer que gay. Un pájaro que juega. Pero ese no era el punto. Ok. El punto es, soy gamer, me gustan los videojuegos. Soy psicólogo de profesión, digo de profesión. Porque... A mí siempre se me olvida eso. Es que él no parece psicólogo. ¿Qué parece? Sí, porque los psicólogos No, están pero todos parece psicólogo. locos. Claro que sí, él parece psicólogo. Exacto. Mariscane, pero fuerte tú. ¿Viste? Diablo. Me están desnudando. Sigue, aquí. ¿no? Sí. Ah, no, pero si Frente tú a no todo el mundo. sabías... Tú escuchaste el primer episodio. Todos. Pero mira, Ahí está. también hay que decir que Juan una vez se transvistió de Peach. Ay, eso fue Hizo un épico. lip- Eso mira un fue lip sync épico. que fue épico porque él hizo lo mismo que hizo Sasha Valur. Ay, Es que yo quedé malo con Ahí van Sasha esta gente Velour. pesada. también. Ahí van esta gente empezar a hablar de vaina. Vean RuPaul. No. Tienen que ver RuPaul. No, no lo voy a ver. Vean no lo voy a RuPaul. ver. Miren, es una expresión artística muy chula. Déjame decirte. Sí, Realmente. pero es verdad. Y Sí. por ejemplo, lo de Sasha Velour, a mí se me engranujé. Yo me engranujé con esa Perfecto. Yo también. Es ver- Yo quedé mal. Bueno, hice... Sí, y quedó muy es que chulo. coincidió con que después de ese... Terminen de, Santa Frisa. no, sí, terminen de hacerse su paja. terminen. Coincidió que luego de ahí fue esta fiesta. Ajá. Draguealo. Draguealo. Y ya tú sabes, todo el mundo estaba con el hype. Y yo decidí draguearme. Como soy gamer, decidí hacerlo de... Princess Peach. La princesa de Mario. Entonces, quedé tan malo que yo dije, wow, me encantaría hacer un lip sync. Solo para vivir la experiencia. Y lo chulo fue que nadie sabía. El único que sabía era Carlito. El dueño de la fiesta. El dueño de la fiesta. Y yo le hablé por WhatsApp y loco, mira, estoy planeando esto. Y él dije, loco, parísimo, sí, vamos a darle. Y yo lo hice y todo el mundo quedó en shock. O sea, Todo mis el amigos, mundo. cuando yo miré para el lado, que yo vi a mis amigos, Con la todo el boca mundo estaba abierta. frisado. Yo no te conocía y en Yo ese día... tampoco. Mucha gente me ha dicho después de eso. Yo no había hablado contigo hasta ese día. Sígueme diciendo, perdón. Bueno, sí. Y muchos amigos míos, bueno, perdón, muchas personas que conocí después de ahí, que le comenté, sí, el Princess Peach, y era yo, ¿qué? Eso Más. fue épico. Sí, claro, sí. porque él se quitó la peluca y Y se salieron quitó la barba pétalos. y no se parecía a dentro de la no eran peluca. pétalos, eran las estrellitas. O sea, de eso fue Super Mario. genial. Oh, wow. Eran estrellitas. Ok, perfecto. Ya, ese no es el tema. Habiendo Sí, sé que te terminado... está muriendo, Sí, Wilson. se me va a explotar una teta. RuPaul. La teta izquierda se me va a explotar. Entonces, La más yo le quiero decir a la gente que no ve RuPaul, que yo estoy con ustedes, que siento su dolor, que está en mis corazones, que es todo cuando... Lo que pasa... El problema de Fernando... Oye mi problema con RuPaul. Que cuando la gente se pone a hablar de RuPaul... Empiezan a hablar en código. Y vainas que pasaron en la temporada 3, la temporada 5, la temporada 7... Y no todo el mundo está a ese nivel. Entonces ustedes no se calman. Ustedes no se van a hablar tranquilamente Pero de eso, RuPaul. eso está formando parte de la cultura. Aperísimo. Qué heavy. Sigue así. Hay que presenciar Entonces... la cultura. Tú también. Yo me cohibí ya. Bien. Qué bueno. Que no hablen de RuPaul más ahora. Y Lo de que- la más traga. de lo que sí quiero que hablen... es de esto. Bueno, un problema que yo estoy pasando. En verdad yo pienso que para mí un problema, un jodido del trío, que por el hecho de yo ser gay, o sea, a mí me estresa y me molesta de verdad y me deprime demasiado. Cuando mi madre, por ejemplo, o mis familiares tienen amigos gay y los aman y los adoran. Pero para ellos, entonces yo soy un maldito bastardo, yo soy un hijo del diablo, yo soy absolutamente todo. Señores, ustedes no saben cuántas veces mami ha dejado de cocinar o ha hecho comida y a mí no me llama y ni siquiera me la da simplemente porque no me soporta por ser gay. Disculpen el... Sí, tenías fuerte que el caso. advertir. Sí, sí. El Pride, pero bueno. Está muy fuerte el caso. Está muy fuerte el caso, pero mira, obviamente no conozco a la persona. Y todito vivimos realidades distintas. Vamos a empezar por lo que primero me llega a la mente. Hay un refrán que dice... no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Entonces, ¿qué pasa?
No puedo hablar por todos los padres porque ni siquiera yo soy padre. Pero es más fácil, con lo que quiero decir con ese refrán, es más fácil ver desde fuera Claro. las situaciones de los demás y yo decir, no, porque los gays también son personas que tienen derecho y que sí, cuando. Pero cuando soy yo, como padre o madre, que tiene que vivir esa situación, ahí las cosas se complican. Se complican entre comillas, porque los padres se hacen un mundo a la cabeza, pero recordemos que los papás vienen de una generación que no tenían que lidiar con estas situaciones. Ujú. Quizás sí, porque es verdad, no es que la homosexualidad es algo nuevo. Pero recuerden que, y hablo de nuestros padres como que todos estamos en la misma línea del tiempo. Ujú. Pero hace, qué sé yo, 20, 30 años, no era lo mismo que ahora. Eso es ahora que los tiempos están cambiando, que la comunicación está más rápida, que la información está a la mano, que hay más personas activistas. No puedo decir que soy 100% activista, pero me gusta incluirme también. Que están y estamos luchando por que esos derechos se respeten. Porque dentro de un futuro, para las próximas generaciones que vengan por ahí, esto no va a ser un tema. Dentro de 10, 15 años quizás, ser homosexual, eso es lo de menos. O sea, tengo un caso cercano de una muchacha que entró a la universidad ahora y ella me decía que en su curso ella tenía un par de amiguitos que eran gay. Y yo, ok, y eso era como cuando yo estaba en segundo. Ella es hija de una amiga mía. Y yo me trato de poner como en sus zapatos y yo dije, wow, en mi colegio eso no pasaba. Ah, sí. O sea, yo recuerde, yo era, entre comillas, el único. Pero es porque yo lo escondía y quizá había más que lo escondían. Ajá. Claro. Entonces, lo que quiero decir es, también, no quiero apuntar con el dedo a esa persona, pero repito, no la conozco. ¿Qué ha hecho esa persona para quizás ganarse ese desprecio? Porque está bien, tú dices que no, que mi papá, mi mamá... Ama a todos los gays, ama a menos todos a mí. los gays, pero menos a mí. Ok. ¿Qué tú estás haciendo en tu casa proactivamente para que tus padres piensen de una manera distinta sobre ti? Entonces, tú tienes que ver también que... Tú tienes que demostrarle a tus padres que quienes ellos criaron, tú sigues siendo esa misma persona. Que la posición ese encasillamiento que te tienen tus padres, tú tienes que demostrarle que no es así. Porque ¿por qué no te tratan bien? Él no especifica por qué. Ujú. Entonces, me voy a ir por ese güey del anonimato. Ahora, si tú eres un muchacho que, qué sé yo... tú Por las sacas- rayitas. Que va por las rayitas, que saca buena nota, que no parte ni un plato. Bueno, siéntate con ellos y dile... Ven acá, ¿cuál es la situación? Porque yo veo que tú... Doña, ¿qué es lo que es? Trata a todo el mundo bien menos a mí. Entonces, si es como él dice de que no, que a ella no le gusta que sea gay, pero los otros sí. Demuéstrale a ella que tú también eres tan, entre comillas, buena gente. Como cualquier otro... Como cualquier otro gay o como cualquier otra persona. Porque realmente ser gay no te define en absolutamente nada más que te gustan los hombres o las mujeres. Exacto. Todo lo que va después de ahí, esos son otros 500. Hay, por irme por el lado de carrera y comportamiento, a nosotros nos encasillan mucho de que si tú eres gay, tú vas a ser maquillita Ujú. o salonero. Ujú. Pero hay hombres heterosexuales que son maquillitas Y y son saloneros. Claro que sí. Entonces, what the fuck. Decorador de interiores. Claro, Decorador de habemos pájaros interiores. médicos, habemos pájaros de todos. Y de exacto, todo. así también hay ingenieros civiles, médicos, abogados, todo lo que tú quieras. Entonces, ser gay no te define. Entonces, demuéstrale que eso no es lo único que tú tienes, que tú sigues siendo un buen hijo. ¿Qué tú le quieres decir, Fernando? Vamos también a ponernos entonces de parte del que está hablando. Porque Ujú. eso es tú hablando del hecho de que cuidado si es que tú estás haciendo algo Sí. Ajá. que está afectando cómo te perciben Sí. tus padres. Juan se puso en la posición de los padres y también se Exacto. puso en posición de él como si estuviera haciendo algo malo. Ahora hay que tener en cuenta Ujú. que sí, ese tipo, porque es un tipo de hipocresía y se da. Sí. Eso se Sí. da y sí, es creíble que se dé. Debería ser lo contrario. Ujú. Debería ser todo lo contrario, que sea que... yo a mi muchacho lo voy a apoyar. Claro. Aún así no me gusten las otras personas, yo a mi muchacho debería ser así. Sí. Eso es el Debería. ideal. ¿Qué sucede? Si hay muchos padres, como dice Juan, poniendo poniendo el ejemplo de como que estamos toditos de la misma edad, de que hace tiempo, hace 20 años, hace 10 años, lo criaron de manera diferente. Lo criaron de manera de que eso que están viendo está mal. Eso de la homosexualidad, eso está mal. Ujú. Que es una vagabundería. Sin embargo, cuando tienen amigos, Se dan tal cuenta. vez, sí, hablando con sus amigos, ¿verdad? Tienen los ven como personas esos amigos.
Sí. pero todavía tienen eso Ese bien chip. engravado, ese chip bien engravado ahí en el caco, De que eso está mal. de que eso está mal, y En vaya, ese- es como que no creen que eso le pueda pasar a ellos, porque tal vez lo ven así, ¿tú Sí. entiendes? En ese caso que tú planteas, me llega a la mente cuando muchas veces, y no puedo ser hipócrita porque fui de este tipo de persona Ujú. que decía de que yo soy gay, pero yo no soy así. Ujú. Entonces, puede ser que ese tipo de padre, ese tipo de persona, se vaya por el... Mis amigos no son así. Exacto. ¿Tú Ujú. entiendes? Mis amigos son personas decentes, mis amigos son tranquilos, mis amigos no son... Pero el hijo mío está muy alebrecado, el hijo mío está muy no sé le- cuánto. Exacto. Y al fin y al cabo, mira, es tu hijo. Sí. Claro. Y cualquier persona LGBTI plus Ajá, edge, para allá. de ahí para allá, tiene los mismos derechos. Eso es algo que yo aprendí con el tiempo, porque como dije ahorita, no me quiero excluir. Yo Sí. también fui el tipo de persona de... Yo soy gay, pero yo no soy así. Todo el mundo tiene los mismos derechos. Sean Claro. como catalogan, sean locas, sean muy flamboyantes, sean muy lo que sea. Loco, todo el mundo tiene el mismo derecho. Quiero dar un consejo más como acción específica. Ujú. Y es decirle a él, porque ya ustedes siento que abarcaron muchísimas cosas muy buenas ya, por otras ramificaciones. Entonces a él directamente le quiero decir que Yo le voy a dar un consejo. yo no sé. Ah, no, perfecto también. Yo no sé por qué en mi cabeza funciona tan bien, pues yo nunca lo he hecho. Como que escríbele una carta a tu mamá. Escríbele una carta a tu mamá diciéndole cómo tú te sientes, qué comportamiento tú ves en ella, que ella está haciendo. Y también pregúntale en esa carta por qué ella lo hace, si ella sabe que lo está haciendo, si ella se está dando cuenta, por qué ella lo hace para tú mismo, tú entenderte y tal vez cambiar comportamiento que tú entiendes que debes cambiar en base a lo que ella te diga. Y ser realista y ser real con ella y dile que tú te sientes de menos con esos comportamientos. Exactamente. Que eso, ningún padre quiere que un hijo se sienta de menos. Exactamente. Entonces, dile todo eso que tú te sientes, pregúntale cómo tú puedes ayudarla para que ella entienda tu posición y cómo también tú puedes ayudarte a ti mismo. ¿Cómo me ayudo, mami? Así mismo, si tú quieres, pónselo. Y entrégale esa carta. Y ve su reacción, ve su comportamiento. Y ahí tú te das cuenta si es una vaina en realidad contigo, de ella, si es otra cosa completamente diferente que no estamos viendo. Pero activamente acércate a ella y comunícale lo que te está pasando. Porque tú no vas a hacer nada cogiendo el plato quillado o resentiendo el amigo de la mamá. O sea, nada tú vas a hacer. Y si tú ves que la situación aún así no cambia, pues también está el hecho de que para tu salud emocional también está el desprendimiento de ciertas personas, que es muy difícil. Pero si hay una persona que te ataca constantemente, no vale la pena que esté en tu vida. Un amigo mío se me acercó y me dijo que en el episodio donde hablamos de desprenderse de las familias, que fuimos muy como bruscos y directos a la hora de decirle a la persona como que corta toda relación con tu familia. Es Sí, yo difícil. lo recuerdo. Y el problema, yo la única forma que pude responderle es que lo que pasa es que nosotros vivimos en una constante protección del mundo entero, tratando de evitar que nos hagan sentir mal, Exacto. más de lo que nos hacen sentir, que cuando uno se siente mal hasta en su propia casa, uno lo que dice, no, yo no voy a estar aguantando esta mierda, y uno lo que quiere cortar todo. Sí. Que Mira. no es lo más sano, pero es lo que nos llega a la cabeza. Sí, de pero primero. también es que uno dice también cortar lazos familiares. O sea, vaya, no tampoco eso es un corte eterno, tú sabes, porque la gente Sí, cambia. exacto. También hay que dar a la gente la oportunidad de cambiar. Es como cuando la gente vive juntas y se llevan malísimo y Claro. se mudan, como Y los hermanos. después todo Y un amor. Amor y todo paz. amor Se y paz. extrañan y todo. Que a veces la convivencia que jode. Te pasó. Mi hermano y yo, imagínate, en la adolescencia y después adultez temprana. Mi hermano y yo, primero cuando éramos carajitos nos matábamos. Sí. Y después era como que él tenía su coro y yo tenía el mío. Y simplemente como que éramos, nada, distanciados, pero vivíamos ahí. Después que mi hermano se fue de la casa, y yo también, y fue como que nos reencontramos. Y ahora tenemos una mejor relación. Mira, lo que yo le iba a recomendar es que... ¿Tu hermano escucha este podcast? Yo lo voy a poner, claro. Ok. Perfecto. Tu hermano... Hola, hermano de Juan. Hola, hermano de Juan. Si ustedes vieran el hermano de Juan. Ya. Ustedes vieran. Ya. Lo que yo le voy a recomendar es que no cortes de primera instancia los lazos con tu familia. Ujú. A diferencia del consejo de corta la relación. Exacto. No, mira lo que pasa. Qué bueno que tenemos un psicólogo aquí. Sí. Mira lo que pasa. Lo que pasa es que son procesos. Entonces tú tienes que ir agotando todos los procesos Claro. hasta ver cuál es el que funciona. Entonces, lo primero es el mismo consejo que tú dijiste. Escríbele una carta o siéntate con tu mamá y dile explícitamente, mami, mira, yo siento que tú tratas mejor a fulano y a mí realmente me siento así, así, así. Entonces, hazla entender
que loco, o sea, tú te estás sintiendo mal porque tu propia mamá te está tratando mal Claro. por una razón que tú no entiendes. No entiendo. ¿Por qué? Porque soy gay. O sea, ¿cómo así? Y hay una razón que tú no tienes poder sobre eso. Exacto. Imagínate. Entonces, si llega el punto en que tu mamá simplemente no y no y no y no, bueno, o sea, no es de que tú cojas tu maleta y te vayas por ahí, Ujú. pero realmente dale su espacio. Ujú. Y cuando ella vea de que, ok, espérate, estoy perdiendo a mi hijo por mi vaina, Ujú. ahí es que ella va a entender y ella va sola ahí acercándose. Como dije, son procesos, a lo mejor le toma un tiempo, le tome ella misma hablar con su propio amigo que son gay Sí. o con más gente, tú mismo pasar la información, ella misma va a entender. Espero, mira, cruzo los dedos que sea así. Y yo hablo mucho de que pongan... De que lo hagan una carta o algo así. Es por la simple idea de que ella tenga que sentarse a escuchar todo lo que tú tienes que decir antes de ella tratar de responderte o argumentarte para atrás. Porque entonces se vuelve una pelea o una discusión si la cosa está muy alterada. Pero cuando es como... Déjame léete esto. O léete esto. Es una cosa como más diferente. La dinámica es un poquito diferente. Y yo también recomiendo a todo el mundo que vaya a salir del closet o que esté pasando por una situación similar donde no tiene ese acercamiento de sus padres o whatever, que se armen de un círculo, tú sabes, que tengan un círculo de apoyo Ujú. fuerte, porque es una situación que puede generar mucho estrés y mucha pena y muchísimas emociones que bueno, es mejor si tú tienes gente que te apoya. Ujú. Claro. Una de esas emociones, que es la que controlan todo el miedo, que su mamá seguro tiene miedo de que su hijo sea lo peor que le han Claro. dicho que sea en la vida. Claro. Y que es el mismo miedo que tienen los gays. Ahorita El mismo miedo que tienen los gays. ahorita tiene miedo a que le pasen cosas a él Exacto. por el hecho de ser gay. Exacto. Ahorita la mamá está ocultando una vaina. Así mismo como tú dijiste, de quizá ella lo trata así inconscientemente y ella tiene miedo, como Sí. tú me dijiste, de que el hijo se vuelva X o Y. Exacto. Hablando de miedo, Juan, ¿tú has tenido miedo a tu sexualidad o sea, en la vida? Miedo a ser gay. Sí. ¿Y tú has tomado decisiones tal vez que no debiste haber tomado por tener miedo o por ese Señores, miedo? siéntanse cómodos porque esto es para algo. Dime. Mira, sí, yo he sentido mucho miedo desde mis inicios. Cuando yo descubrí que yo soy gay, hace muchas lunas atrás, tenía 10, 11 años, una vaina así. Una historia media graciosa, quizás no es graciosa. En el colegio, un día yo estoy caminando en el colegio, era como recreo, y veo que todos mis amiguitos, varones, estaban en una esquina para allá. Y uno me hace señas, ok. Y yo voy, y uno de ellos llevó una revista, tú sabes, de esas, ¿De qué esas? Dime. de chicas. Ok, una Playboy Sin- de esa. con una... poca ropa. Entonces, toditos estaban ahí viendo, dije, diablo, mira esa, mira esa. Sí, la baraja que antes. Güey. Y sí, loco, llevaron La barato. baraja. Me está spoileando el cuento. A lo poco... De hecho, fue así mismo. A los pocos días, el mismo pana... Ese pana era perverso. El pana llevó baraja. Y, o sea, en ese momento, yo... Repito, tenía como 10 años, 11 años. Y yo me di cuenta de que todos los carajitos estaban en eso. Y yo veía, pero yo no sentía nada. Y yo me quedaba como que... Porque ¿qué era es lo mujer que- en qué es lo cuero. que que pasa? había. Es que- ajá. Y yo, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, un día en mi casa, me senté. O sea, yo hice ese ejercicio de meditación. Y me di cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Con esa situación... yo no tenía vamos a decir, un role model, un modelo de una persona gay adulta que fuera funcional en la sociedad. Digo funcional en la sociedad porque todo lo que yo veía era comediante en televisión haciendo de charlatán gay. Tú sabes, un Los papel... estereotipos La burla, sí, la loco, burla Un de estereotipo... acosadores y... Ujú. Un estereotipo pero negativo, porque Claro. hay personas que realmente son flamboyantes, lo que sea, y eso no está mal. Pero lo que pasa es que lo enseñaban de una manera negativa. Claro. Entonces, los comentarios de los familiares y de los amigos, que los pájaros se van para el infierno, que los pájaros son todos así y así, que los pájaros son acosadores. O sea, todo lo que yo veía a mi alrededor era negativo. Ujú. Entonces, yo no tenía nadie que con el que yo pudiera hablar en televisión, en aquel entonces, que yo haya visto, porque había muchos canales, pero yo no los vi. No había como un buen modelo. Y digo buen modelo, sino alguien que te aconseje de que, hey, eso no es así. Ujú. Si tú eres gay, tú no te vas a morir de porque tú eres gay. O tú te vas para el infierno. Entonces, como yo no tenía nada de eso, yo vivía en miedo constante. O sea, te estoy hablando de que la primera persona que yo le dije que yo soy gay,
yo tenía como 19 o 20 años. ¿El qué? Que fue... ¿Y tu adolescencia? Trancado en un closet de cristal, pero... Tú A sabes. mí me pasó parecido. O sea, yo sé, obviamente, que había muchachitos en el colegio que se daban cuenta. Pero ¿tú lo tratabas de ignorar o negabas o...? Claro que sí. Entonces, como a los 19 o los 20 años, recuerdo que quien era mi mejor amiga en ese entonces, hubo un día que yo estaba así, de que deprimido por el suelo, arrastrándome, que ella estaba trabajando y ella me llamaba como en su hora de break para, tú sabes, Despeja la desestresarte. mente, claro. Y ella me llamó y yo estaba justo en ese momento y yo le dije, loca, ¿qué día lo más urgente yo me puedo juntar contigo? Me acuerdo que ella me dijo el jueves que viene, era como martes. Y yo necesito decirte algo, pero oye, lo que sea, vamos a juntarnos. Y yo me acuerdo que yo ni siquiera se lo dije explícitamente, sino que yo la llevé a la conclusión y ella me lo preguntó a mí, pero ¿tú me estás diciendo que tú eres gay? Y yo le dije que sí. Y ella misma... ¿Y es que tú eres pájaro el show? Y exactamente... No fue así mismo. Ella me dijo de que... Bueno, pero eso no es nada. Que si yo qué... Tú y yo somos panes de hace siglos. Y eso no va a cambiar nada. Que si yo qué... Es más... Es mejor. Y fue realmente mejor. O sea, ella y yo después de ahí nos llevamos súper bien. Desafortunadamente ya no somos amigos por otras razones. Pero... Es estúpida. No la soporto. No, para nada. No, mentira. Le deseo todo lo bueno en la vida. Pero... Realmente nuestra amistad fue mucho mejor. Y yo conocí más personas gay por ella, porque ella fue como que me jalaba. Pero esa fue mi vivencia. ¿Y tú tomaste una decisión específica que tú te arrepientes por tu haber sido gay en algún momento específico? Así de que hice esto y ahora estoy metido en el lío hasta arriba. Mira, algo que quería decir es que... Porque no me gusta como que dejar la cosa negativa ahí. Ese tipo de sentimiento de negatividad y ese miedo que yo sentí, yo sé que probablemente nosotros tres que estamos aquí lo vivimos igual. Claro. O sea, vivimos ese miedo y igual que nosotros tres, muchísima gente allá afuera vivió ese miedo o lo está viviendo. No lo está viviendo, claro. Un consejo que yo le diría a una persona que está pasando por eso es: tú no estás solo. Y digo específicamente eso porque, como dije ahorita, yo me sentía absolutamente solo. O sea, yo no tenía absolutamente nadie con quien hablar de ese tema. Y quienes eran mis amigos, o sea, quienes eran mis amigos más cercanos, yo sentía un terror de decirle eso, que yo mentía y me hacía el loco cuando lo que tú me estabas preguntando. Que me decían, que mira esa jeva que sigo diciendo. Y yo, sí, mierda, ¿qué teta tienes? No sé cuánto. O vamos a hacer tal vaina, que sé yo que... No sé, no me llega nada a la mente. Pero sí sé que tomé decisiones apresuradas por el miedo a que no fueran a descubrirme. Claro. Y realmente... Yo quiero decirle a todos los gays que no... Que todos los gays en el closet... Que ustedes no tienen que estudiar medicina. Pero no, mira, uno se ríe, pero es verdad. No es necesario. Uno se ríe, pero es verdad. La vaina es que la mayoría de los pájaros somos overachiever. Que queremos lograr más de lo que... Para que todo el mundo vea que yo soy... Sí, que yo sí valgo. Yo soy una persona. Sí, yo valgo. Yo sí tengo vaina dentro. Ok, se da un efecto interesante ahí. Que es real. O sea, en la sociedad hay veces que uno tiene que demostrar. Porque desafortunadamente, por lo menos en este país, nosotros en muchas ocasiones somos ciudadanos de segunda. Sí. Simple y llanamente porque sí. Entonces se da ese efecto de que yo tengo que estudiar, yo tengo que destacarme para que la gente entienda de que, loco, porque yo sea gay, eso no es lo único. Sí. O sea, soy un buen médico, soy un buen lo que sea, soy un buen psicólogo, soy un buen políglota, youtuber. 7 idiomas. Es que por eso, en verdad, tú te pones a ver y hay muchos pájaros exitosos. Pájaros exitosos por eso mismo, por la situación de que tienen que overachieve las cosas, destacarse en todo. Y por eso que nos contratan como supervisores de recursos humanos en la mayoría de los lugares. Y también como puestos ¿cómo que se llama eso? Como de tratar gente mucho. Porque entendemos por las... estereotipando. No, porque lo han dicho. Yo conozco un amigo que fue a trabajar en una vaina de servicio al cliente y le dijeron eso mismo, de que ustedes los gays los suben mucho de puesto y rápido porque es que ustedes entienden a la gente y son muy buenos. Hay todo un y tú das pelo. Dice, bueno, y tú das pelo, exacto. No es mi culpa que nací bonita. Exacto. Entonces, quiero que sepan que no tienen que estudiar medicina y no tienen que ser overachievers. No, pero es cierto, o sea, no tienen que sobrematarse. Exacto.
Exacto. No está mal que tú quieras... tú Sean sabes, mediocres. destacarse. Juan quiere que No. ustedes sean mediocres. No, pero está bien. Si tú quieres hacer algo Virgen de porque la tú Altagracia. quieres hacerlo, porque Sí, te llena exacto. a ti, Exacto. no hay ningún problema. Pero tú no tienes que llenar la expectativa de nadie. Tú lo que no tienes que llenar es la expectativa del otro. Exacto. Gracias. Ya, no podemos ir más nada para no cagarla ya. Yo quiero... Si el rating sube de este podcast, mija, quiero mis royalties. Te vamos a pagar. Me vamos a pagar. Yo quiero que Me ustedes... hicieron señas que no. Yo quiero que ustedes escuchen esta otra nota de voz. Yo de verdad estoy muy tranquilo y muy en paz de que aquí tenemos a una gente que pueda decir algo que no sea una estupidez. Escuchen Yo, esto. pero no sé yo. Porque... Sí, es de ti que estoy hablando. Ah, bueno. Porque yo iba a decir una regla de... Mira, ten. Arrastrando. Ok, bueno, mi situación, un problema, más bien es que yo entiendo que estoy pasando por una severa crisis de autoestima que vengo arrastrando desde mi adolescencia y es un tanto complicado porque tal situación me ha venido afectando problemas cotidianos, cosas que tengo que hacer el día a día al punto de no querer hacer nada, al punto de no querer socializar, al punto de antes de hacer algo predisponerme y no hacer nada. Entonces básicamente esa es mi situación. Esa es la situación. Todavía yo estoy trancado en que hay una persona aquí que no va a permitir que él diga estupideces. Y yo te dije, soy yo. Tranquila. Sí. Y usted diga sus estupideces porque dime, tú hablas de a partir de la Es experiencia. que, sí, es que es el cierto. problema. Mira, yo claramente en cosas yo tengo baja autoestima. Entonces, porque soy humano, por eso yo claramente, todos, aunque creemos que no, yo estoy bien. No, vaya al psicólogo que le hable bien lo que usted, y usted se va a dar cuenta que no, usted no está bien. Ninguno estamos bien, y no importa, y está bien que no estemos bien. Entonces yo mismo decía en mi tiempo, pero es que yo no tengo baja autoestima, es que a mí no me da vergüenza, es que yo que sí o qué, porque la vergüenza en psicología es una vaina como muy intensa, que no es que me dio vergüenza y me puse rojito, no, es como que otra cosa. Entonces, y yo era de esa gente que decía eso, como que yo no soy así, yo que sí cuánto. Y el consejo que le voy a dar en base a esa posición de que a mí no me pasa, es que haz las cosas, levántate, tú mismo ponte un reto al día. Entonces, eso es lo único que me llega a la cabeza, que es una tontería. Porque cuando tú tengas una situación en la que tú no puedes hacer algo, porque tú sientes que no vale nada, que tú no vas a hacer nada bien, que lo que sea que tú hagas es una mierda, tú simplemente no lo vas a hacer. Y tú te vas a revolcar en esa negatividad por mucho tiempo. ¿Cómo se sale de ahí? Yo no sé. Mira, ¿Cómo yo salgo de ahí? Justamente haciendo lo que acabo de decir, que suena estúpido haciéndolo. Yo salgo de ese círculo diciéndome un día, no, es que hoy yo tengo que hacer algo, aunque sea pararme de la cama, para yo sentir que hoy yo hice algo. Tu intención con eso es buena, pero no... Exacto. No puedes decir que ese mismo consejo le va a funcionar tanto a ella como a todo el mundo. Por eso mismo te trajimos a ti hoy. Gracias a Tú Dios. sabes porque- que a mí mi psicólogo Sí. me dio una herramienta muy buena. Porque a mí me pasaba eso mucho con mi trabajo. Ujú. Yo mi trabajo lo menospreciaba mucho. Y él me dijo a mí, tú no tienes que ser el mejor artista, simplemente sé un artista. O sea, tú no tienes que Ay, ser... si a mí me hubieran dicho eso hace 10 años. Claro. O sea, y esa vaina... O sea, a ti te deberían decir eso. Eso debería estar en la puerta de todos los salones de clase. ¿Tú entiendes? Por eso que Porque yo odio la competencia, Sí, la gente está muy acostumbrada a que... Tú tienes que ser el mejor El en lo que primero, tú hagas. el mejor, Como que no. el único. No, Y más simplemente cuando tú eres hazlo. gay. Ay, Por lo sí. mismo que estábamos hablando Sí, de sí, por lo ser mismo. overachiever. Mira, dos cosas. Primero, por ahí mismo por donde tú estabas, Fernando. Otro de mis miedos Ujú. era que yo tenía que llenar las expectativas de mi familia. Ujú. Mira lo que pasa. En mi familia se da un caso interesante. Como yo de mi casa soy el más pequeño y yo fui buen estudiante y hice un gesto de entre comillas porque hubo un par de materias, ¿verdad? Ujú. Pero como yo siempre fui el chiquito, tanto físicamente como de edad, todo el mundo tenía como que la mirada en mí. Claro, porque todos... Ya, mira, Juan logró esto, Pedro logró esto, María logró Entonces, aquello. yo Falta tú, este. ¿Qué vas a hacer Yo ahora? también tuve ese momento de que tenía que ser overachiever. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui a la universidad, yo me tranqué fuertemente con la carrera hasta el punto en el que ya yo no podía más. Y yo fui donde mi mamá y papá dando gritos. Y yo no sé por qué yo estudié esto. Y ellos me consolaron. O sea, ahí fue que yo entendí que dije, loco, tú no tienes que ser el pro de la matica de allá arriba. Claro.
Tú lo que tienes es que ser bueno y ya. Entonces, lo otro que yo voy a Hacer decir... lo mejor que tú puedas con lo que tú tienes. ¿Qué tú le ibas a Porque decir al final- a la persona que tiene el problema? Bueno, lo primero que yo le voy a decir es que nunca busque un libro de autoayuda. Esa vaina no funciona. No Déjense funciona. de eso, no Eso nada compren más, esa eso vaina. nada más ayuda al que lo hizo, que le da cuarto. Exactamente. Lo otro es que tu consejo, Wilson, no es que está mal, pero es como cuando tú tratas una depresión, que lo Ajá, que me ajá, suena de ella es que ajá. ella tiene un, Sí, un eso parece. pequeño Un cuadro cuadro depresivo. depresivo. Con levántate y haz cosas y diviértete y no Exacto. estés triste. Esos consejos de la revista Tú. Claro. Shade a la revista Tú. Tú no puedes simplemente asumir que tus problemas tan graves en tu cabeza se Ajá. van a resolver porque tú te paraste y lo hiciste. Porque un día tú puedes tener la motivación de, diablo, sí, hoy lo voy a hacer. Pero el otro día mañana no. Pero mañana no. Pero el otro día no. Y el otro día tú estás por el suelo y tú de verdad no puedes. Entonces, ese consejo nada más llega hasta ahí. Cuando tú estás en depresión, loco, hay días que bañarte es un logro. Sí, Sí. loco. Bañarte es un logro. eso es Levantarse. cierto. Entonces, el día que tú te levantes con energía, sal huyendo para un psicólogo porque ese día te va a servir mucho. Me produce curiosidad de por qué ella específicamente dice que eso es un problema de autoestima. Ujú. O sea, me gustaría saber cómo ella llegó a esa conclusión. O simplemente que no tiene mucha información y esa es la conclusión a la que ella llega. Y eso no está mal. O sea, tú por lo menos identificaste que tú estás teniendo un problema. Ujú. Al final, le voy a dar un spoiler. El mejor consejo que te puedo Pero dar... de la película de... No, ninguna película. Ok. Es loca, ve a un psicólogo. ¿Por qué? Claro. Porque a pesar de que tú dices, ok, me está pasando que tengo baja autoestima, no me quiero parar, pero yo no conozco tu realidad. Pero el problema es que si tú vas a un psicólogo, tú estás automáticamente loco. Eso dice la Me gente. encantan esas cosas que tú haces que son como... Ok. Lo que la gente dice. Lo que la gente dice. No, ok, vamos. Loco que me lo han dicho. Déjame respirar otra sí, vez. es que eso es lo que piensa mucha gente. Y Ir como a que un no. psicólogo no quiere decir que tú estás loco, No, para nada. ni que tú eres suicida, ni que nada de eso. De hecho, todo el mundo debería alguna vez ir a un psicólogo, una psicóloga, porque todos Un tenemos psicólogo. vainas con las que no con las que no queremos lidiar. Ujú. Entonces, ir a un psicólogo, psicóloga, psicóloguex, te destapa eso y tú puedes trabajar ese tipo de cosas. Y otra cosa, la primera cita al psicólogo, como él tiene que conocerte y tú tienes que hablar mucho, Claro, usualmente no son muy útiles en tu cabeza de que... Claro. Es que él nada más me oyó y nada más me dijo que vuelva Y no me dijo para nada. cobrarme mi cuarto. No, es que él te tiene que entender, escuchar más que todo la primera vez. Tal vez te pueda dar un feedback, pero él no te va a resolver la vida en la primera sesión. Entonces necesita que tú vuelvas. Mira, nada más una hora que te dan. Imagínate tú tener que descifrar qué puede tener a primera impresión una persona. No, eso es imposible. Imposible. Entonces- Tú tienes que oír primero. No, exacto. No, y de hecho, a veces es terapéutico. Ujú. Claro. Valga la redundancia. Cagarte en alguien, eh, así, habla mucho. Hablar, gracias. Tú sentarte por esa sillita por una hora, pagar tu X cantidad de dinero, Sí. a tú hablar como una carretilla y el pana nada más se sienta ahí a oírte. Sí. Pero él te está oyendo y él sabe lo que te va a decir después. Y aunque tú dures 59 minutos y él te diga en el otro minuto, diga, bueno, pues nos vemos en la sesión que viene. Ujú. Eso es terapéutico. Claro. Porque tú estás Descargándote. tapando y descargándote todo. Claro. Entonces- Con una persona que tú sabes que no te va a juzgar porque no te conoce. No, con una persona que tú le estás pagando y que tú sabes que más le vale que te resuelva. Sí. Y que él no le va a decir eso a más nadie. Que eso se queda ahí. Esperemos. No, mentira. Se supone No, que es así. Claro, por ética es así. Por ética es así. No, y se pueden haber líos si tú Claro. chimeas. Entonces, mi consejo que iba a decir es que trata de identificar cuáles son los pensamientos negativos que te llegan justo cuando tú estás en ese momento. Yo he pasado por eso también, de que tú estás en tu cama, así te despiertas y tú dices, mira, es que yo no quiero ir a trabajar, yo no me quiero ni siquiera parar de aquí, yo no quiero hablarle a nadie, yo soy un disparate, yo me quiero quedar sentado y tú te das ropa y tú duras ahí 1 hora y media. Ujú. Pero tú no estás durmiendo, tú estás respirando, existiendo. Entonces, tu primer ejercicio, con mucho trabajo, trata de identificar cuáles son los pensamientos que tú tienes en ese momento. Ya sean de que me siento inútil en el trabajo, o me siento feo, o me siento inadaptado social. Tengo culpa porque hice algo malo, le Tengo hablé mal a culpa. una gente, trato mal a mi mamá me trata mal a mí. Y tú sabes, es muy bueno ir a psicólogo y es muy recomendable ir a psicólogo, pero los psicólogos son caros. Los psicólogos son caros. ¿Qué Hay pasa? mucha gente que no tiene seguro. Quiero que entiendan. Hay psicólogos en hospitales
hay una lista de psicólogos que tiene tu aseguradora. Si tú tienes un seguro, digamos, qué sé yo, por decir una marca Humano. Humano tiene una lista de psicólogos que tú vas y te salen gratis o te salen súper baratos con eso. Hay seguro, el que tiene la dicha de tener un seguro, que de estos Platinum y los que sé yo cuántos, que tú vas a cualquier psicólogo y con la factura sellada y firmada por el psicólogo te devuelven todo el dinero que tú pagaste. O un 80% Señores, o algo. La salud mental es tan importante como tú recibir una cirugía. O sea, tú lo ves como caro, pero si tú sabes aprovecharlo, en el sentido de que a mí me ha pasado de que cuando fui a terapia, realmente yo me trancaba, aunque yo sé que esa persona no iba a decir nada, me trancaba, no estaba seguro. Si tú tienes miedo de que por desperdiciar tu dinero, que no sabes qué decir, anota todas las vainas que tú tengas que decir. Y tú vas y se lo lees. Se lo lee. Porque no hay una vaina que falla más que la memoria cuando tú estás ahí lidiando con tu problema. Claro que sí. Entonces, si tú te quieres salvaguardar de eso, anótalo todo y léeselo así. De que una exposición, como no deberíamos hacer, pero como una exposición que tú lo lees todo. Entonces, ese es un consejo para cuando tú vayas a psicólogo. Entonces, lo que estaba diciendo en cuanto a los pensamientos negativos es, trata de identificarlo. Si es necesario, escríbelo. Y después de ahí, compara qué tan ciertos son esos pensamientos. Porque a lo mejor tú dices de que no, es que yo soy brutísimo, que sí cuánto. Loco, algo tan sencillo como que tú piensas que tú eres bruto, coge una nota tuya y mira a ver si tú de verdad eres bruto. Por decir algo. Si tú de verdad te consideras y no tienes buenas calificaciones, loco, esto tampoco es el fin del mundo. Porque el sistema académico no todo el mundo mide le de una llega. manera específica. Y te mide de una manera y específica. hay que tener muy en cuenta que hay muchos tipos de inteligencia. Y no gracias. solamente una. Y me llega a la cabeza un viejo compañero del bachillerato que él se quemaba en toda la materia. Pero cogió una guitarra. A mí me pasó con un pana también en el colegio. O sea, lo que el pana cogió una guitarra y era te cantaba un y te genio, tocaba un genio de lo la que música. sea. Y yo nada más le decía, mira, loco, yo sé que tú no le llegas a matemáticas. Trata de pasarlo como tú puedas para tú salir de esta vaina. Y dedícate a músico. Sí. Pero tú O sea, sabes también... no te vayas por atrás. Yo no sé qué pasó con él. Y hasta lo busqué en Facebook hace mucho y no aparece. Espero que esté bien. Él está súper bien, loco. Él es un artista famoso ahora. ¿Qué tú estás diciendo, Fernando? Que el Ok, sistema gracias. educativo también aquí tiene que ponerse los pantalones, loco, porque... o sea, estamos desperdiciando Hay muchas muchísimo cosas que deben talento. ponerse los pantalones en este país. Sí, sí, claro, pero ya que estamos hablando de eso, vamos a comenzar por ahí también. ¿Y cuál O es tu sea, consejo para ella? Tú lo habías dicho ahorita. Para ella, no, o sea, que quería decirle, si ella se refiere mucho a, ella se refirió mucho a autoestima. Ujú. A mí, yo no sé por qué, pero a mí eso me da que tal vez ella está recibiendo mucho feedback negativo de la persona que la rodean. Ok. Ok. Entonces, hay que ver también que anote esos feedbacks. A ver qué es lo que está pasando. Porque si ella vive en un ambiente tóxico, dígase, persona que Tú la quieres que tratan mal. corte. Tú quieres que corte No, toda no, amistad pero también. que se dé cuenta también. A veces no nos damos cuenta Ey, eso es de que eso sí es hay verdad. personas tóxicas. Hay personas... No, es real. Hay personas que... A mí no me gusta eso. O sea, Pero esos cuando términos. yo digo que corten con su familia está mal. Pero si Fernando dice que corten con todo el mundo está Porque bien. lo usó término de cortan con personas tóxicas. Y como esa es la palabra heavy del momento, eso está bien. No, pero, señores, es verdad. Hay gente que no te aporta nada en la vida. Y hay gente que... A lo mejor esa Eso es lo que muchacha... te frustra al final. A lo mejor esa Te muchacha frustra. vio un documental, leyó un artículo de BuzzFeed, le salió y dijo, ay, tú tienes baja autoestima. Ya se trancó en esa vaina. Puede ser también. Y la amiga Sí, le dice, tiene ay, que ver. sí, a mí me salió alta autoestima. Tú estás jodida, manita. Y es que yo soy bonita y tú eres fea. Ajá, exacto. No, entonces, en general, analiza tu círculo de amistad. Escribe mucho. Qué es lo que te está llegando a la mente. Mira, yo no Intenta ir a un soy psicólogo. un escritor. En Ajá. el sentido de que no es que yo escribo vainas. Pero Sí. a mí me ha funcionado... porque también tengo mala memoria. Ahora mismo yo estoy leyendo un par de vainas. A mí me funciona que cuando yo estoy pasando por ese momento, yo empiezo a escribir. Y después que yo escribo, yo empiezo a leer para atrás. Y me doy cuenta de, ok, está pasando esto no es así, o tengo que trabajar en esto. ¿Tú entiendes? Eso te ayuda. Aparte de que te ayuda a tú descargarte. A desahogarte, claro. Que es como si tú estuvieras hablando con alguien, pero contigo. Yes. Sí, pero también nosotros somos... O sea, hay que ir a un psicólogo como quiera. Porque uno no es objetivo con uno Esto mismo. parece una propaganda, un anuncio De los publicitario. psicólogos. Pero es Al que- final vamos a decir que Vaya vaya al de la centro. doctora que sí o cuánto. Bueno, si quieren No, darnos sí, royalty. pero es que en verdad... O sea, uno... Aquí se menosprecia mucho la salud mental. ¿Tú entiendes? Sí. Si usted tiene un brazo jodido, usted va al médico. Huyendo. Huyendo porque le está doliendo. Así mismo la salud mental a ti. El hecho de que tú no te puedas parar de tu cama es muy difícil y te está perjudicando. Sí. Tú no crees que sí, pero te está perjudicando. Yo me hice una lesión en el pene hace poco. Y Es real.
Sí, uno se ríe, pero es verdad. Pero es verdad. ¿Fue verdad? Ok. Y yo fui al médico de una vez. Y Claro. entonces, si yo tengo una lesión mental de que yo te he tirado en una cama 3 días, yo digo, pero espérate, hay algo que está fallando. Claro que sí. Yo no estoy entregando un deadline al que tengo que estar entregando. Yo me estoy haciendo como una mierda más Estoy dejando de Porque es verdad, yo socializar. puedo que sea una mierda a veces, pero 3 días seguidos una mierda. No, yo soy heavy también a veces. Sí, y somos animales sociales. Socializar es muy importante para nosotros. Ujú. Con personas no tóxicas. Sí. No No, pero en serio, si estás evitando escribe con K. que tú socialices, es un problema. Se está volviendo un problema. Yes. Mira, joven, usted es un gamer, dijo al principio, como un homosexual jugador de videojuegos. ¿Y qué, o sea, qué hace eso en la... O sea, ¿y entonces? ¿Entonces? En cuanto a mí, tú dices. Sí, no, en general. O sea, que en los medios en general, ¿qué es un gamer? ¿Qué hace un gamer? ¿Qué...? No, mira, oye, Espérate, cabe destacar que Juan tiene una sección en el programa de Reset Radio Sí, Yes. sí. que habla de videojuegos. Háblame de eso. Ok. Hace un tiempito para acá conocí a los chicos de Reset Radio. Ujú. Y nos hicimos amigos. Y al ellos conocerme a mí, vieron que soy gamer. Sin la I en el medio. O sea, no porque soy... Jugador. Soy jugador. No gay jugador. No. Bueno, también es También. verdad. Pero ellos Pájaro vieron jugador. el jugador en ti. Exacto. Entonces, ellos querían una persona que llevara un segmento sobre videojuegos. Ajá. Y me dijeron, loco, vamos a probar. O sea, tú no sabes. Y yo dije, está bien. O sea, los videojuegos es algo que yo absolutamente siempre he hecho. Hay un pequeño... No un backstory, pero tiene algo que ver también con lo mismo de los miedos. Me explico ahora. Y simplemente me he quedado ahí. Me ha gustado. Y estamos ahí cada 2 miércoles. En el show de Reset Radio. 96.9 FM. Exacto. Y... nada, Córtame eso. Edítame eso. Sígueme diciendo. Y bueno... Te escucho, amigo. Nada, hablo sobre temas de gamer. Lo que voy a decir de los miedos es que eso fue algo que yo identifiqué en un momento. Como que alguien me preguntó, ¿pero por qué a ti te gustan tanto los juegos? Y entre yo dándole mente y pasa el tiempo y el tema de lo gay, lo miedo y la vaina, me puse a pensar y yo dije, ¿y qué tal si yo juego los juegos no solamente para desconectarme del estrés de la vida real, sino porque en algún punto yo decidí, o no que decidí, sino que vi una escapatoria al miedo que le tengo a ser gay en el mundo real? Porque para mí, durante un largo tiempo, Ujú. lo único que me detenía era eso. Simple y llanamente dije, no puedo hacer tal vaina porque soy gay. Por más irrelevante que sea eso. Así de que no me puedo poner Claro, tetiche yo tengo una rosado anécdota. porque soy gay. Yo tengo una anécdota. Yo antes corría en el colegio, Ay, en loco. atletismo. Ay. Pájaro, Ay, yo Dios. dejé de correr porque Espérate, una vez hicimos espérate, un video. no, espérate. Amigue. Y yo me vi. No, espérate. Entiendo, amigue. Espérate. Dame la mano, Juan. Miren, ustedes no Vamos a hacer un saben. ciclo de oración. Ustedes no saben lo fuerte. Dame la mano, pájaro. Ustedes no saben lo fuerte que es el correr para un homosexual. Mira, y bailar. Ay, mi madre. Ay, es que no ay, Ay, que se a uno se le sale. A uno se delata, se le sale el plumerío. ¿Tú estabas y a ti te diciendo? relajan. No, a mí Pero me tú sabes que relajaron tú te viste en el muchísimo. video. Muchacho, yo me vi en el video y vi que me estaban relajando. Y yo más nunca volví a correr. En una yo corrí de un lado para otro de la cancha porque alguien me llamó y cuando yo llegué esa misma persona me dijo, ¿por qué tú te partes tanto corriendo? Y yo más nunca en la vida... Trauma generado. Nunca en la vida corrí. ¿Es real? O sea... O sea, tú- cosas tan sencillas. Esas son de la tontería que la gente Claro. no sabe. Que no Eso es lo saben. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, para Tú mí... no te tienes que partir tanto para hablar. Y tú ya no quieres hablar. Orador nulo ya. Ya el orador del futuro ya no está. Exactamente. Entonces, para mí fue... Primero, los videojuegos son entretenimiento. Puro entretenimiento. Si tú sacas una profesión de ahí, perfecto. Como fue mi caso, que por lo menos le estoy sacando un chin de provecho a eso. Y vamos en camino a seguirle sacando provecho. Pero realmente... Para mí fue una forma de asumir que yo era, entre comillas, otra persona. Viviendo otra realidad. Y al momento yo no le veía a decir que voy a asumir otra realidad. Sino que si tú lo miras de otra perspectiva, era eso. No Loco. te vayas más de ahí. A mí me llega a la mente una historia de... A mí me gusta Esto le leer... pasó al amigo de un amigo. Sí, no, me gusta mucho leer cosas de gente trans. Y, Ok. y yo leí la historia de un muchacho que él jugaba videojuegos de estos MMORPG, que son Ajá. como juegos RPG online, masivos, de Ok. mucha gente. Para que la gente no quede como que en el limbo de las siglas que tú dijiste, al igual que el LGBTIQ Q, más. plus Edge.
esos juegos, esa sigla significa Multimassive Online RPG. RPG significa Role Playing Game. Quedaron En igualitos. español, sí, yo sé. En español, son juegos online masivo, en la que tú puedes encontrar mucha gente. Tú te creas un personaje, ya sea varón o hembra, dependiendo del juego, claro. Orcos, elfos. Orco, elfo, Sí, mujeres, también, sí. hombres. Y tú peleas con Montrico, ganas experiencia, que son puntos con lo que tú vas subiendo de nivel, te vuelves más fuerte, consigues otras vainas y, Y dependiendo del repite la juego, experiencia. tú sigues para adelante. Y es online. Y hay pila de gente Es jugando. online, quiere decir que no se pone en pausa. No. Oíste, mami. Todas las madres. Y a todas las madres. Entonces, un muchacho que juega muchos ese tipo de juegos, él siempre se creaba un personaje mujer. Y él jugaba como ese personaje mujer y se disfrutaba su juego, subía de niveles, terminaba con ese personaje, abría otro personaje y era mujer también y disfrutaba su juego también. Y él se dio cuenta en ese relajo que él estaba viviendo algo y él estaba experimentando el cómo era ser mujer en un mundo aunque sea virtual, el cómo era ser mujer, y él descubrió de que él no lo hacía era por diversión o él no lo hacía por entretenimiento, sino porque él en realidad era una ella y él en el mundo real él empezó una transición de hombre a mujer. O sea, él ahora es una mujer trans. Él empezó siendo hombre y ahora es una mujer trans. Sí. Okay. Él se dio cuenta de que ese era su catalizador en los videojuegos y ahora él vive una vida más hermosa y linda. Lo interesante de ese tipo de situaciones es cuando tú lo haces de una manera saludable. Es decir, ese chico lo hacía quizás por Ahora diversión, chica. no sé. Bueno, gracias. Ahora chica. Lo hacía de una manera quizás inconsciente, porque no conozco el caso entero. Y después se dio cuenta, qué bueno que se dio cuenta, que se sentía más cómodo siendo mujer y hizo la transición. Ahora, hay personas que lo hacen, dicen, wow, mira, me gusta esto, cómo se ve, me Es para gustaría... verle la nalga, Me ¿no? gustaría... No, no era eso donde iba. Me gustaría verme así, me gustaría ser una chica, que sé cuánto. Y después viven su vida real tapado. O sea, no por el hecho de que tú te crees un personaje femenino, quiere decir que eso es lo que tú deseas. Claro, realmente. porque Sonja es heavy de jugar, no quiere decir que tú... Exacto. Exactamente. Pero a lo mejor... Wow, dije a lo Sonja, mejor pero la gente ni sabe. Sonja de Mortal Kombat, una jeva, que muchos Un tigres la usan. personaje. Sí, exacto, para pelear. Sonya Blade. Sonja wins. Y Sonia, lo interesante, o sea, lo importante aquí es cuando tú lo pasas a un plano saludable. Que no es que te quedes ahí metido jugando con mujer toda tu vida, sino como que si de verdad eso quiere decir algo en ti, analice qué es lo que quiere decir. Que no necesariamente quiere decir algo. O si simplemente a ti te gusta ver a una tipa dándole golpe a un tipo. Exacto. Y O tú... si tiene alguna ventaja, porque hay juegos que tienen ventaja. Cuando tú eliges una jeva. igual. Sí, en Hellbreath es muy viejo ese juego. El D. Muy viejo. Ese fue el primer juego que yo jugué Yo en también. MMORPG. Yo también. Y que las mujeres tenían... Yo me enteré después de eso incluso, porque yo no sabía. Tenía pero un una pana... ventaja. Yo elegía... Tenía una yo tenía entero un pana hoy. que siempre elegía mujeres. Y yo, loco, ¿por qué tú siempre eliges mujeres? Loco, porque las mujeres tienen más dexterity, que sé yo qué, le fallan más los golpes. Y yo, ¿what? Sí, ¿Le porque fallan tiene- o que a ella ti? cuando le los- dan? cuando le dan a ok, ella, ok. le fallan malo. Y él era arquero. Siempre era arquero. Wow. Y yo, Ya tú ok. sabes. Pila de gente se queda en el limbo, pero no Sí. importa. Exacto. Ustedes están fangirling de nuevo. No con Lo RuPaul, siento. ahora con Hellbreath. Ajá. Que se escribía con una L. Mm. Porque era discreto. Ok. Pero Juan, tú en los medios, tú has encontrado esta chulería con los videojuegos que estamos hablando. Y tú, por ejemplo, haces torneos. Yo sé que tú... estábamos en un torneo. Fernando estaba en un torneo. en Sí, estos días. muy chulo. Pila de Sí, gente. de Smash Brothers. Sí, nosotros hemos hecho nuestro par de torneos. Queremos seguir y vienen más por ahí. Fue un poco intenso porque fue la primera vez que usamos reglas oficiales del juego, de los torneos oficiales de fuera. Ajá. Mm. Y bueno, de aquí también, porque aquí ya se ha creado una gran comunidad de Smash Brothers. Y nosotros hicimos una convocatoria como que subimos las redes Vengan, sociales. los "Señores, tigres". vengan a jugar para acá. Y vinieron unos sicarios. Pero y dijeron ahí había gente de la liga. Sí, sí, o sea, había O sea, gente ¿cómo que dura, que ha jugado por mucho tiempo. A Fernando le dieron su salsa. Pila de salsa. Y... No, pero fue muy chulo y realmente fue una gran experiencia y yo quiero seguir dando para allá. O sea que... ¿Y tú crees que tú entraste a este mundo de los videojuegos por otro miedo o todo lo contrario? Yo digo que... Primero que nada, los videojuegos son un entretenimiento, como dije ahorita, que no me acuerdo. Los videojuegos son un puro entretenimiento. En mi caso, como... Yo no diría que fue de que
exclusivamente para taparme o para escaparme de la realidad porque yo vivía con miedo. Porque yo juego videojuegos desde que yo estoy súper chiquito. O Sí, sea, no fue de que algo que tú tomaste la decisión de inmiscuirte en esto para olvidarte de la realidad. No, para nada. Simple y llanamente, como los videojuegos siempre estaban ahí presentes en mi vida, le siguiendo para allá, me alejé como de la realidad de afrontar cierto tipo de problemas y eso se volvió mi mundo. Hasta el día de hoy que, bueno, estamos... Este es tu mundo. Miren... This is my world. Exacto. Entonces yo quería mencionar algo. Que la gente tiene mucho estigmas con eso de los videojuegos. Y la gente... como que dicen eso. Como que... hablando de juegos, que sé yo qué. Incluso las mujeres... Que pasa, por ejemplo, en mi casa. Cuando ven a los tigres jugando... No quieren estar ahí ni siquiera. Como que... No las mujeres, muchas mujeres. Tú puedes... No, sí, hay muchas gamers. Estoy hablando... Exacto. Estoy hablando de un ejemplo muy específico que en mi casa que pasa. Okay. Y es como que... hay veces que las sentamos a jugar y ellas juegan y disfrutan el juego y se da cuenta de que no, que es una vaina. Que... Y hay juegos que son obras de arte. Que, o sea, sí, también. Espérate, antes de que tú vayas a eso. Y que le quería decir... Sí, porque nos vamos a ir en fangirling tú y yo otra vez. Exacto. Van a hablar de Journey, van a hablar de Gris. Sí, qué chulo, cálmense. Entonces, lo que quiero decirle es que dense cuenta que el Bejeweled... La vainita esa que usted está jugando en el celular de la bolita, el Candy Crush, lo que ustedes, las bolitas que ustedes tiran, que tiran muchas bolitas para la izquierda, para la derecha y baja el mundo un chismá y tira más bolitas. Eso es básicamente, ¿cómo se llama? Asteroides, este juego de asteroides. Sí. O una vaina así, o Invaders, Space Invaders, básicamente. Entonces, usted está jugando juegos también. Sí, y no hay que irse tan lejos también. No o sea, una serie, los juegos, hay muchísimos juegos que son series interactivas. O sea, vamos a ponerlo así. Son literalmente... Tú estás armando un episodio. Tú estás armando una película. De muchísimos juegos que tú vas armando una película mientras lo vas jugando. Claro, Una película que tú veas es lo mismo en un juego, lo único que está haciendo interactivo. Exacto. Mira, en ese caso que tú pusiste, Wilson, lo que pasa es que, por lo menos en nuestra generación, que nosotros o yo, que crecí desde los casi, no puedo decir de los inicios, pero casi de los inicios de los videojuegos, pero el público se enfocaba más en niños. O sea, las historias eran vaqueros, salva a la princesa, carrito, motores. Entonces, por eso fue que se quedó grabado en la mente de la gente. Que si tú eres un manganzón juegos grande, varones. Son juegos para varones. Si tú eres un tigre grande jugando todavía, tú eres un... También, lo que tú dijiste de los varones, amigo, pero que también tú eres un carajito, un manganzón, que es lo que estás jugando el juego. También. Porque en un inicio, estaba marketeado para los niños. Gracias. Estaba marketeado para niños, para mercadeado. varoncitos. Usted dijo mercadeado. Sí, porque soy bruta. Pero no podemos seguir fomentando. No podemos seguir fomentando la bruteza. Hay que trabajar con inteligencia. No con bruteza. Me tendieron una trampa. Bueno, el punto es que... Y entonces, esos jueguitos que sí juegan las chicas en tu ejemplo, como Bejeweled, esos jueguitos como que estéticamente bonitos y joyitas. Y simples, que son simples también. Sí, bueno, tú has jugado Candy Crush en el nivel 375. Bueno, no. Candy Crush Saga 375. Yo voy a admitir que Candy Crush yo no lo entiendo. Yo llegué como a los 100 y pico y dije, no. Yo no lo entiendo. Yo intenté jugar un nivel y yo no lo entiendo. Colores, whatever. El punto es que esos juegos lo mercadean para... Específicamente para atraer chicas, para atraer otro público. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, al final, no odien los videojuegos. Odien a los homofóbicos. No odien, ¿verdad? No odien a ningún... Dale un chance, señor. Hay muchos videojuegos en la vida y incluso hay juegos que ya se están aliviando. Odien el queso. Ya sé... Y mátenselo. O sea, que se masturben. Estoy hablando de que se masturben. Sigue hablando. Dios mío. Gracias. Es que hay que canalizar el odio porque la gente siente odio. Entonces... No, está bien. Pues si sienten odio, mastúrbense en su casa solos. No es de que en una clínica... No. Ahí Ay, yo vi un video que me llegó. En un callejón. De un tigre en un callejón masturbando. Hay un tigre dentro de un vehículo tintado que está grabando un tigre en un callejón. Sí, pero ese pana le gusta que lo graben también. Porque él estaba viendo. O sea, se ve en el callejón que él está. Sí. Y él tiene el carro tintado y que miren este maniático aquí. Y el tigre sale del callejón y es como que sale del callejón y tú ves toda la ciudad moviéndose alrededor de él. Porque él estaba en un callejón así chiquitico entre dos casas. Exacto, y el tigre grabando y que... O sea, mírenlo como él sale, este maniático, como que nada es nada. Y o sea, increíble. Jesús. Odien el queso, pero en su casa. No en los callejones. ¿Sigue diciendo? Para relacionar el tema de los juegos con la comunidad LGBTIQ plus Edge. Hoy en día se ve más natural. No voy a decir que en todos los juegos, pero se está viendo de manera más natural ser gay dentro de un videojuego. Ser un personaje gay dentro de los videojuegos. Incluso hay gente que se queja porque lo ve tan natural que dice...
¿por qué tú me tienes que decir que tal personaje es gay? En el juego claro que se me fue de la mente. ¿The Last of Overwatch. Us? No. En el juego de Overwatch, uno de los personajes principales, Tracer, que es una chica delgada que se ella es devuelve en el lesbiana. tiempo Sí, y que esa no se misma. devuelve. Sí. Ella, desde el principio se dijo, ella es lesbiana. Y todo el mundo lo asumió como normal y natural. Entonces, después de varios años, saltaron, este pana también es gay. Y la gente lo vio como que, lo que a mí que me importa. ¿Y qué? Pero Entonces, hay gente que no le gusta Hay eso. gente que... Exacto. O sea, el caso también de que hay gente que no le gusta. En el Que caso... quieren meter a los pájaros en todos En el lados. caso que tú dijiste de The Last of Us... De gay agent. La niña, a través de la historia, va descubriendo que... bueno, le gustan las chicas. Pero lo hace de una manera tan natural que la gente entiende como que... Loco, no es de que un día viene un extraterrestre y te pique en el cuello. ¿Tú entiendes? A mí me gusta que en la comunidad sigan apareciendo personajes de la comunidad LGBTI que tratan ese tema, ya sea natural o no natural, porque hey, un personaje flamboyant así, loco, lo siento por ti, pero existen. Sí, existen. Y estamos aquí, tenemos los mismos derechos y también jugamos videojuegos. Exacto. Hay gente que son de la En comunidad. Street Fighter, la que es como Sado, no se supone de que ella es Yeah. como trans, o no sé si es trans, drag, no sé qué. Sí, yo creo que sé cuál es lo que tú te refieres. Yo no soy muy fanático de Street Fighter, pero sí. Sí. Creo que sí, si no me equivoco. Y también hay gente que dentro de la comunidad, de las dos comunidades, dígase que son gay y que son gamer, van a torneo y le dicen así, de que, hey, yo soy gay y estoy aquí y meto mano. Y meten mano. So... Claro. Dime, niño. Es que ustedes me la ponen muy fácil. Ahora estamos hablando de meter mano. Vamos a cerrar esta vaina que yo me Por quiero para mi favor, casa. ya. Yo no puedo tener esto. Ustedes me tienen a mí muy plebe. Gracias, Juan, por venir. Gracias por invitarnos. Agradecemos muchísimo tu presencia y tus miedos, haberlos compartido con nosotros. Yeah. De verdad, gracias por haberme salvado de ese consejo tan malo que yo iba a dar. Fue increíble tenerte. La próxima vez te llamo por teléfono si yo tengo una idea de que sí, super bolsa que yo voy a decir. Y Juan en el baño de que ahí está este Ahí está este jodiendo. jodiendo. Otra vez. No lo cojas si tú no quieres porque te vas a meter en el lío. Pero de verdad, gracias. You're welcome. Fernando, ¿algo que decir? Nada, que en verdad hay que tener muy pendiente que sí, en la comunidad gay también se juega. Ujú. Hay gamers, habemos gamers, hay de todo en la vida. Y Aunque Wilson le irrita que no vamos en una. sí, y ser gamer, tú sabes, hay de todo. Hay el juego también puede ser una manifestación artística. O sea, ¿por qué no? Sí. Claro que sí. Ya, te voy a callar porque yo sé que tú vas a empezar a hablar de juego. Ajá, vas a seguir y de hablando. RuPaul. Exacto. Va a seguir hablando. Entonces, de verdad, gracias a todos por su sintonía. Recuerden enviarnos sus temas, sus consejos y sus problemas a @Wilferland en una nota de voz por Instagram. Y será hasta la próxima. Chao, chao. Bye. Wilferland, un podcast muy gay. Mary Kay.